Bienvenidos a Clave 20 Remix. En esta ocasión, entrevistamos a uno de los productores ejecutivos de este programa noventero policiaco de excelencia llamado Clave 20. Del 92 al 2009, el periodista Alberto Ábrego estuvo involucrado en diferentes procesos de producción dentro de las 3 temporadas de este programa. Alberto Ábrego nos narra sus vivencias y memorias. Esto es Clave 20 Remix. Soy Nicolás Chapa y estoy con Alberto Ábrego, quien es el productor de Clave 20, quien es el cerebro de esta gran producción. También ahorita es jefe de información y, pues bueno, Ábrego, qué gusto tenerte aquí en esta entrevista. ¿Qué tal? Muy buen día. Ábrego, ¿cómo funcionó la idea de crear Clave 20? ¿Cómo fue la primera junta de planeación y cómo pensaste en don Armando de León? Bueno, Clave 20 inició en octubre del 92, su primera etapa. La jefatura primero del programa la tuvo Francisco Cobos, él siendo coordinador de noticias de aquí de la televisora. Traía la inquietud de desarrollar un programa. Él traía como ejemplo Cops de Estados Unidos y juntó a su staff de noticias. En ese entonces yo estaba como jefe de camarógrafos, juntó a la que estaba como redacción, a un staff de servicio social y él como coordinador de noticias, y platicó la idea. ¿Por qué Clave 20? En el código 1000 de la policía estatal, el Clave 20 se le identifica a la prensa. Entonces de ahí nació primero el nombre, Clave 20. De ahí pasamos a desarrollar lo que es el logotipo. ¿Por qué la idea de retratar como la parte violenta de Monterrey? ¿O cuál era la idea inicial de transmisión? La idea inicial fue, así que no tanto retratar la parte violenta. Al principio fue ver el modus vivendi o operandi o la operatividad de los cuerpos de la policía, de los cuerpos de rescate, de lo que es el Poder Judicial, porque era como que un todo, era cómo actuaba la policía, cómo actuaban los cuerpos de rescate, cómo actuaba la cuestión de tránsito y la cuestión del Ministerio Público. ¿Cómo te fuiste ganando la confianza de todas esas corporaciones y cómo llegaste de primera instancia con ellos a decirles déjenos filmar sus operativos? O sea, ¿cómo fue ese primer contacto? Fue difícil, al principio las puertas estaban muy, muy cerradas. Afortunadamente Francisco Cobos, que era el primer conductor también del programa y en aquel entonces coordinador de noticias, pues ya tenía contacto porque él había sido periodista de periódico, vaya, y había estado en el ambiente policíaco, entonces tenía ahí trato. Francisco Cobos duró 9 meses en el programa y ya fue cuando inicia bajo la conducción Armando de León. Y al inicio a él se le ponía como personaje de investigador con su gabardina, ¿no? Su gabardina. Un misterio sin resolver, como Robert Slack. Un escritorio y sus intervenciones eran dentro de ahí del escritorio. Prácticamente ahí se hacía y salió ese concepto de hacer el programa de esa forma con Armando León. Durante todo ese proceso yo había estado como camarógrafo, como coordinador del programa, y fue cuando me toca ya agarrar la producción del programa. Y es cuando decido que Armando ya no debería estar tanto en el ambiente como de investigador en un escritorio, sino salir a la calle. Por ejemplo, ¿cuál fue como el episodio o el momento más así denso que te tocó vivir, más intenso? Donde sí sentiste pasos o algo así. Siempre había un peligro constante. Siempre cuando llegamos a hacer operativos de desarme, que le llamaban, que era en aquel entonces era a los bares y cantinas o a las zonas de tolerancia que ya estaban marcadas, y ahí pues los cuerpos policíacos buscaban droga, buscaban armas.
Y pues ahí pues era mucha adrenalina. En algunas veces pues había gente que se ponía intransigente, donde apenas entraba la patrulla y era una guerra de piedras. ¿Nunca te cayó un risco? Eran proyectiles los que nos aventaban. Se escuchaba alguno que otro balazo, pero nunca fue el balazo directo a la granadera. Había bloques completos que llegaban a aventar a las granaderas. Teníamos que andar atajando, dejábamos de grabar un rato para poder protegernos. ¿Nunca tuviste reclamos posteriores de alguien que llegara a pedir la copia al canal o cositas así? Hubo si acaso alguna vez una familia que sí se sintió dolida por un tema que tratamos. Me acuerdo que le titulamos La muerte del ingeniero. ¿Y también los títulos de dónde los sacaban? Pues ahora sí que se nos ocurría, depende del tema. Pero a veces íbamos al penal, a los reclusorios, y nos encontramos a quien ya le habíamos realizado algún programa. Y pues sí te daba un cierto de que, a ver, con reserva, y no, de repente llegabas, oye, no, hombre, así era el programa, así como lo hicieron, así fue. ¿Tú qué te perturbaste así en algún caso? Pues sí, a veces llegábamos a las zonas de accidente pues antes que las autoridades, antes que a veces salíamos en nuestro propio vehículo y llegábamos antes que la misma patrulla o que la misma ambulancia. Y sí llegábamos a ver cuando estaba la persona pues, herida y todo eso. Y ¿por qué se acabó Clave 20? ¿Y cómo fue el último programa? fue cuando empezó la delincuencia más en forma, que empezó a llegar a la ciudad, la delincuencia organizada, y era el temor. Batallé en la última etapa de que fui cambiando de productores porque ya no querían salir a grabar por su seguridad, por instinto de supervivencia, digo yo, ya no querían salir a grabar. Para la administración en ese entonces pues fue difícil porque era un programa que generaba audiencia. Pues, si sumas ahorita 5, 6 o 7 programas de los actuales, no, la audiencia era más la que generaba ese programa. Le insistí varias veces a la administración de aquel entonces de que era lo mejor reposar un rato el programa. ¿Había una cuarta temporada? Creo que hoy ya parece que las condiciones, ahora que se creó la nueva policía, la fuerza civil, siento yo que ya se puede tener volver a tener esa tranquilidad para destacar la labor de esos policías. Yo sí tengo esa espinita de volver a recuperar otra vez la cuarta temporada de Clave 20. Me gustaría participar inclusive activamente otra vez, volver a agarrar la cámara, volver a hacer parte activa en la edición, en la producción. Ahorita que ves los videos de Clave 20 y los programas anteriores, ¿cómo te sientes o cómo los ves o los percibes en esta distancia? Creo que en aquel entonces teníamos mucha libertad dentro de la televisora. Veo las imágenes y digo yo, hoy en día no me atrevería ni a repetir uno de esos programas. Claro, había unos que sí, a lo mejor se podían pasar, pero había muchos que, pues no, o sea, en aquel entonces nosotros contábamos con que la policía ministerial nos proporcionaba los videos de las evidencias, entonces llegamos a pasar el cuerpo de la persona ahí inerte, ahí, la sangre, y hoy en día en los noticieros yo no lo permito. Si volvemos a repetir 100 de los 500 o 600 programas que se realizaron de Clave 20, volvería a llamar mucho la atención, pero no me atrevería hoy en día a pasarlo. Así están las cosas. Muchas gracias, Abrego, y pues qué bueno que sigues aquí en el 28. Aquí seguimos por un rato más. Gracias, y este fue Alberto Abrego aquí en el 28. No pasa nada. ¿Cuando chocaron, señor? Claro. O sea, eso todo pasa. ¿Viene muy tomado usted? No, claro que no. ¿Cuánto se tomó? No, pues. ¿Cuánto me tomé? O sea, no pasa nada.